Hay una doctrina de los testigos de Jehová tan perturbadora, tan extraña, tan insólita, que muchos testigos ni siquiera saben que la creen. Y cuando la descubren, muchos quedan en shock, porque esta enseñanza implica algo aterrador, que Jesús nunca resucitó realmente como hombre, y no solo eso, que Jesús, el ser humano, el que caminó sobre el agua, el que lloró, el que murió en la cruz, permanece muerto para siempre. Sí, eso es exactamente lo que enseñó oficialmente la Watchtower. No es una exageración, no es un ataque emocional, no es una mala interpretación. Está escrito con claridad en sus propias publicaciones. Y hoy vamos a leerlo palabra por palabra. Prepárense porque lo que vamos a ver hoy va a ser completamente aterrador. Y cuando entiendan las implicaciones reales de esta doctrina, van a darse cuenta de que esto no solamente contradice la Biblia, sino que rechaza completamente el Evangelio. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse a este canal, no cuesta nada, y activen la campanita para que cuando salga un video nuevo ustedes lo puedan ver pronto, y pongan un comentario abajo, sean cristianos o sean herejes. Bueno, les agradezco mil, vamos a empezar. Dios los bendiga. Ok, vamos a ver la cita que casi nadie ha leído. La referencia es el libro Estudios en las Escrituras, volumen 5, La propiciación entre Dios y los hombres. Los estudios en las Escrituras fueron una serie de 7 volúmenes escritos principalmente por Charles Taze Russell. Esos libros eran la interpretación autorizada de las Escrituras. Y Russell incluso llegó a afirmar que una persona entendería mejor la Biblia leyendo esos volúmenes que leyendo solamente las Escrituras, mostrando la enorme autoridad que estos libros tenían dentro del movimiento temprano. Ahora, vamos a ir a la página 454 en el libro en español. Escuchen cuidadosamente lo que dice. La publicación afirma: era necesario no solo que el hombre Cristo Jesús muriera, sino también que el hombre Cristo Jesús no viviera nunca más, permaneciera muerto, siguiera siendo nuestro precio de rescate para toda la eternidad. Pausa. ¿Escucharon eso? ¿No viviera nunca más? ¿Permaneciera muerto para toda la eternidad? Y luego más adelante, abajo dice: porque el hombre Jesús está muerto, muerto para siempre. No hay manera de suavizar eso. La Watchtower literalmente enseña que Jesús como hombre dejó de existir para siempre. Esto es blasfemia. Vamos a seguir hablando de esto. Entonces, ¿quién resucitó? Y aquí comienza el problema devastador, porque el Nuevo Testamento entero proclama que Jesús resucitó. No una copia de Jesús, no otro ser, ni tampoco un reemplazo espiritual desconectado del cuerpo y de la identidad humana de Cristo. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 2, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y más adelante, en el verso 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Era su cuerpo humano el que iba a morir y a resucitar. Esto es claro. Lo que enseñan los testigos de Jehová es claramente una herejía, una falsa doctrina. Luego en Lucas 24, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, y ellos estaban espantados y atemorizados porque pensaban que estaban viendo un espíritu. Vean lo que dijo Jesús: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y más adelante dice, y comió delante de ellos. ¿Por qué comió Jesús? Para que vieran que era un ser humano, para que vieran que no era un espíritu, para que vieran que tenía un cuerpo que podía asimilar la comida, que podía comer con ellos. Pero la Watchtower tuvo que reinterpretar estos versos. Enseña erróneamente que Jesús fingió tener un cuerpo humano, engañando a sus discípulos y mintiéndoles.
Para los testigos de Jehová, Jesús es un mentiroso y un engañador. Porque si era Jesús un espíritu, entonces estaría mintiendo al decir que no era un espíritu y que tenía carne y hueso. Pero Jesús no miente. Así es que no era un espíritu y sí tenía carne y hueso humanos. Vamos a ver el verdadero problema: identidad. Vamos a verlo. Pensemos profundamente. Si alguien muere y luego Dios crea otro ser con los mismos recuerdos, ¿es la misma persona? No, es una copia. Y esto no afecta solamente a Jesús, afecta también la doctrina de la resurrección de los testigos de Jehová, porque la lógica es exactamente la misma. Según esta teología, la persona deja completamente de existir. Luego Jehová recrea otro individuo con las memorias del anterior. Pero eso no es una resurrección bíblica, eso es un reemplazo. La Biblia jamás enseña que Dios salva copias. La Biblia enseña resurrección real, continuidad real de identidad. El mismo individuo vive nuevamente, el mismo. Ahora, el cristianismo depende de la resurrección corporal. Y quiero que entiendan esto. Esto no es un tema secundario, esto es central al cristianismo. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y los testigos predican un Jesús muerto para siempre. Así que por eso es vana su predicación y vana también su fe. La victoria sobre la muerte consiste en que el mismo Cristo venció la tumba, no en que Dios reemplazó a Cristo. Porque si el Jesús humano permanece muerto para siempre, entonces la muerte ganó. ¿Por qué enseñaron esto los testigos de Jehová? Por no creer en la existencia del alma y su continuidad. Y también porque Russell y la Watchtower antigua creían que si Jesús resucitaba físicamente como hombre, el rescate quedaba anulado. Y al intentar explicar el rescate, terminó creando una doctrina filosóficamente imposible, que el hombre Jesús debía permanecer eternamente muerto y que Jehová creó otro ser espiritual después. Según esa lógica, Jesús tuvo que dejar de existir como hombre eternamente para que el precio siguiera pagado. Pero eso crea un problema gigantesco. Si el Jesús humano nunca volvió, entonces el mismo Jesús no resucitó. Y si el mismo Jesús no resucitó, el Evangelio colapsa y toda nuestra fe y nuestra predicación es vana. Pero la Biblia nunca enseña eso. Lo que enseña la Biblia es que Jesús sigue siendo hombre glorificado. Vamos a verlo. En Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No dice Jesucristo, quien alguna vez fue hombre, dice Jesucristo, hombre, tiempo presente. Y está hablando del Jesucristo glorificado, quien es el mediador entre Dios y nosotros. Y ahí se le dice que es hombre. Sigue siendo el Dios hombre Jesús. Y eso destruye completamente la enseñanza de Russell. Ahora, el impacto en los testigos de Jehová. Muchos testigos sinceros nunca han leído estas citas antiguas, porque si las leyeran claramente, muchos quedarían horrorizados. Y por eso no salen en jw.org. Imagínate decirle a un cristiano del primer siglo, el Jesús humano está muerto para siempre. Pues los apóstoles jamás habrían aceptado eso. Eso sería una herejía, una falsa doctrina que rechazarían de inmediato. El ángel les dijo, ha resucitado y no ha sido reemplazado. Esto está claro. En conclusión, así que la próxima vez que alguien diga, los testigos de Jehová creen en la resurrección de Jesús, hagan esta pregunta. ¿Resucitó realmente el mismo Jesús
o el hombre Jesús permanece muerto para siempre, como enseñó la Watchtower. Porque ahí está el problema. Y cuando uno examina honestamente esta doctrina, se da cuenta de algo impactante. La Watchtower no solo cambió la manera en que Jesús resucitó, cambió quién resucitó. Porque el Evangelio enseña que el mismo Jesús que nació, murió en la cruz y fue sepultado, es el mismo Jesús que venció la muerte y resucitó glorificado. Pero si, como enseñó Russell, era necesario que el hombre Cristo Jesús no viviera nunca más y permaneciera muerto para siempre, entonces el Jesús humano realmente no regresó. Eso significaría que la muerte sí lo retuvo y que quien apareció después fue otro ser distinto. Y ahí es donde todo cambia, porque los apóstoles no predicaban un reemplazo de Cristo, sino la resurrección real de Cristo. No predicaban que Jehová creó otro ser con los recuerdos y la identidad de Cristo, sino que el mismo Señor Jesús venció la tumba. Y si el mismo Jesús no resucitó verdaderamente, entonces el Evangelio mismo queda alterado. Si este video te ayudó, por favor suscríbete, dale me gusta, compártelo y comenta abajo, ¿alguna vez habías leído esta cita de la Watchtower? Les agradezco mucho, salgan del salón del reino y no escuchen nada de lo que dice el cuerpo gobernante. Dios los bendiga, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Bye.